En los próximos días, mis colaboradores y yo presentaremos la experiencia vivida en los últimos 40 años con respecto a la modificación de la educación superior en la Argentina. Básicamente, la modificación en la universidad y con ello el impacto que la universidad y las universidades en el mundo tienen sobre el sistema educativo en general. En los últimos días ha habido creciente información sobre la posibilidad de modificar el presupuesto educativo incrementándolo. No hay ninguna duda de que más recursos para la educación implican aumento del capital humano. Pero la experiencia muestra que el sistema educativo en la Argentina, como en todos los lugares del mundo, está desactualizado con respecto a los cambios científicos, tecnológicos y operacionales de la sociedad del conocimiento. Por eso nos ha parecido pertinente, para dar marco a la reunión que haremos el 21, hacer algunas reflexiones y compartir con ustedes y con la sociedad argentina algunas de las interrogantes que se presentan ante el dilema de aumentar el presupuesto educativo y dónde ponerlo. Les anticipo, la idea general nuestra es más recursos para la educación, pero no para esta educación, sino para una educación distinta. Hacia una nueva educación, consideraciones políticas, realidades técnicas. La idea que circula de aumentar el presupuesto educativo de un 6 a un 10% del Producto Bruto del país abre un debate en el que hay que ser sumamente cuidadoso para no repetir los pobres resultados de la última ley de financiamiento educativo. 4 puntos del PBI significan 21.600 millones de dólares anuales. Un esfuerzo enorme para una sociedad con múltiples necesidades que no se pueden reinvertir en el sistema actual, como ocurre con el resto del mundo, que ha quedado totalmente desfasado. Un cambio profundo significa separar radicalmente el actual sistema educativo de otros caminos hacia una nueva educación. Para eso, sería conveniente que toda la estructura del Ministerio de Educación de la Nación, vinculada con la gestión educativa de las provincias, se concentre en un nuevo organismo técnico independiente que prestaría servicios a los ministerios provinciales en forma equivalente a lo que fue el Consejo Federal de Inversiones en su inicio. En la apropiación de fondos como eje central del debate, será importante determinar si el capital humano es el determinante del aumento de la productividad o si el aumento de la productividad también está arrastrado por el aumento del capital humano. Todo pedido sectorial tiene que ser equitativo en el marco de la ley de presupuesto para la que ninguna de las prioridades se ponga por delante del bien común. Si bien la sociedad actual está profundamente transformada por la irrupción de la ciencia, de la tecnología y de la globalización político-social de la globalización, cualquiera que hubiera muerto en la primera mitad del siglo pasado y pudiera analizar la educación mundial actual, no notaría cambios significativos. Esto denuncia las razones de la crisis educativa mundial. Los positivos cambios disruptivos que han aparecido en forma acelerada en los últimos años en todo el mundo no son significativos en cuanto a su representación porcentual en el sistema educativo formal de ningún país. La expansión de la educación universitaria a distancia en los últimos años, exponencial, impone la necesidad de formar graduados diferentes de la escuela media. Para una educación universitaria virtual, el alumno que sale de la escuela media tiene que ser un alumno autónomo y no dependiente, como lo es todavía de una educación tutelar. Vivimos
un cambio global revolucionario tanto en lo tecnológico como en lo intercultural, y el camino del mestizaje lleva a una crisis global de la educación que incluye el debate de los valores. En la Argentina, según la legislación vigente, los gobiernos provinciales son los responsables de la educación obligatoria, preprimaria, primaria y media, mientras que las universidades son autónomas. Se suele decir un ministerio sin escuelas, sin universidades. Coincidentemente con esto, y por otros motivos, durante la presidencia del doctor Eduardo Duhalde, se discursió parcialmente el cierre del Ministerio de Educación de la Nación. A tal punto esto ocurrió que la designación del ministro se demoró. La importante decisión de invertir significativamente en educación requiere un replanteo previo que nos permita ir hacia una nueva educación y no profundizar en más de lo mismo, cuando ya tenemos evidencias palpables de la profunda transformación educativa para formar un pueblo capacitado para los empleos del futuro, recuperando el tiempo perdido y proyectándonos hacia las necesidades todavía no bien delineadas del comportamiento de la sociedad del futuro. Para eso conviene convocar a todos los sectores sociales, no solo a los educativos, a una profunda discusión sobre una nueva educación que necesitamos, nueva y distinta, y sobre cuyos resultados se basará necesariamente la expansión presupuestaria. Es indudable que es más fácil lograr un cambio arrancando de nada que introducir profundas modificaciones en sistemas sociales de alta significación y por consecuencia de gran inercia estructural. La propuesta de transformar el Ministerio de Innovación Educativa al actual Ministro de Educación y transferir a las provincias la totalidad de la gestión y de los recursos que corresponden a la educación obligatoria ayudaría a la innovación y a otorgarle mayor autonomía y visión regional al modelo educativo de las provincias, que por ello no deben dejar de considerar las exigencias de la unidad nacional y de la vigencia de un mundo global en donde convivan en el mundo como en la casa de todos, en las palabras del Papa Francisco, para ser habitadas armónica y solidariamente entre todos los hombres. Liberado de esta responsabilidad, el Ministerio de Educación actual se convertiría en Ministerio de Innovación Educativa, al que se podrían otorgar la mayor parte de los fondos que invierta la Nación como consecuencia del deseable aumento de la participación de la educación en el Producto Bruto Interno. Los cambios que necesita la educación mundial para modificar la inercia histórica que la condiciona no se resolverán hasta que la sociedad toda no se decida a denunciar la necesidad de un cambio y actuar con conocimientos y decisión transformadora. Muchas gracias. A los que les interese el tema, estaremos el 21 en esta reunión sobre hacia una nueva educación.